Hola, hola, muy buenas noches. Qué placer compartir este espacio de unidad federal. Señores, pasó una semana y en nuestro país en una semana pasa de todo. Estamos viendo acá los integrantes del estudio, aprovecho para comunicar a Producción Cero y de pronto una semana fue una semana muy dura desde el punto de vista comunicacional, muy dura con respecto a lo que le ocurrió a la vicepresidenta de la Nación y sigue la información mutando día a día. ¿Por qué mutando día a día? Con respecto a Fernando Sabac Montiel, y a ver si tenemos imágenes para poder ver, bueno, qué fue lo que ocurrió la semana pasada. Obviamente que esta imagen es archiconocida, pero este personaje, a ver si lo podemos ver en el final, Fernando Sabac Montiel, porque hay una serie de características que tipifican a la persona. Fíjense el codo. En el codo tiene el sol negro que es utilizado en el simbolismo nazi, para que de alguna manera vayan viendo el perfil. Un perfil que dicen algunos que cambió en los últimos 8 meses. Y después le vamos a agregar la participación de Ámbar, que no es Ámbar, es Brenda Uliarte, la jovencita que la vimos en los medios de comunicación. Ahí está Ámbar junto a Fernando Sabac Montiel. Pero si podemos ir a la placa anterior o a la imagen anterior, 3 símbolos que tiene el sol negro, el martillo de Thor, que puede ser de alguna manera, es algo que utilizan los jóvenes, y la cruz de hierro. O sea, el martillo de Thor tiene un símbolo, a ver, podemos decir algo de dudas, pero obviamente cuando hablamos de la cruz de hierro ya estamos hablando de mucho simbolismo nazi. Una primera pregunta, no hago afirmaciones. ¿Una persona que puede ser influenciable? ¿Será influenciable? Justo el mismo día que ocurrió el intento de magnicidio, él es propietario a través de una sucesión en la cual viene un entorno familiar complejo, y digo complejo porque antecedentes penales, él no tiene por qué, no se heredan los antecedentes penales, pero el entorno donde se crió es un entorno donde hay muchos antecedentes penales. Como dato, como información, y con esto reitero este concepto, no se heredan los antecedentes, sino que uno los retroalimenta día a día. Pero la pregunta es si era influenciable o no. Tenía un local que era una peluquería, tenía un taxi, tenía un remis y que estaba en mal estado. O sea, el primer tema es una persona, hablo de la peluquería que el local que lo puso en alquiler, porque los locatarios decían que permanentemente iba a pedirle dinero. Entonces la pregunta, ¿qué se hará, presumimos nosotros, el Poder Judicial? Es por necesidad, económica, habrá recurrido esto. Por otro lado, este simbolismo nazi, porque de pronto la teoría de la aguja hipodérmica, tanto te inyectaron de información que terminás repitiendo y quisiste cometer este intento de magnicidio, son todos aspectos que debe estar evaluando la jueza y el fiscal, ¿sí? Y ahora vamos a entrar, para completar esta labor de la jueza y del fiscal, vamos al arma versa, que no se cargó en la recámara, no hizo este mecanismo de cargar en la recámara, distinto funcionamiento, tiene un revólver que siempre dispara, que probaron 50 disparos y el arma funcionaba, que todo el mundo pudo ver cómo se activó. O sea, realmente, y por otro lado el tema de los celulares. Pero vayamos a su compañera, amiga, no amiga, novia, no novia, obviamente se presentó en varios programas de televisión como novia. Ahora la podemos ver a Brenda Uliarte. Brenda, la estamos viendo ahí, prefiero sostener esta imagen, pero Brenda, vamos a los perfiles, 23 años, el día siguiente del intento de magnicidio, salió en Telefe diciendo: yo temo por mi seguridad. Iba con un gorrito, porque ahí estamos viendo con color pelirrojo. Cuando la prendieron, estaba teñida de rubia. Salió a los medios de comunicación: temo
por mi seguridad. En los medios de comunicación estuvo en Crónica, en el programa de Tomás Méndez. Y en el programa decía, nosotros tenemos un proyecto de algodones de azúcar. Nosotros estamos en contra de los planeros porque hay que trabajar. No por el hecho de discutir con ustedes, planeros sí, planeros no, sino el tema es cómo buscaban los medios de comunicación, cómo salió en Telefe al día siguiente, cómo salió en Crónica, una chica que a pesar de su entorno se desenvolvía bastante bien en los medios, a tal punto que al periodista le llegó a decir, una persona que no tiene gimnasia en los medios, no hace esto, le llegó a decir, eso no era el tema por el cual queríamos hablar con ustedes. Y hablaba ella con algunos amigos más. Bueno, el perfil de Brenda, que también en las redes sociales tenía un Instagram con contenido erótico, como dato del perfil. El caso de Brenda o Ámbar, que ha utilizado como seudónimo cuando salía en los medios de comunicación, había dicho que por 2 días no tuvo contacto con él, que estaba sorprendida, ¿sí? Esto me refiero cuando ocurrió el hecho. Ahora, al día siguiente, y antes de ser aprendida, a los 3 días, discúlpenme, antes de ser aprendida, replicó un mensaje que utilizó Javier Milei en la Cámara de Diputados, principalmente relacionado con el feriado. O sea, fíjense cómo a un intento de magnicidio, la pareja, que dice que no estaba el día del acto, pero estaba, porque las cámaras de televisión lo pudieron ubicar, también me imagino que la geolocalización de los celulares identificaron lo mismo. Fíjense en lo que escribió 3 días después. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado de las víctimas de la masacre de Once? Reitero, vos podés coincidir con este tema, si hubo feriado o no hubo feriado, si estuvo bien o estuvo mal. Era la pareja, o es la pareja de quien gatilló, que negó estar con él, que dijo que no estaba con él, que dijo que estaba sorprendida y agregué este dato. Y él pertenece a un grupo neonazi y por otro lado, un mes antes iba a un programa de televisión para decir hay que acabar con los planes, hay que trabajar, nosotros tenemos el proyecto de copos de algodón. Sigo. ¿Tomaron feriado cuando mataron al fiscal Nisman? ¿O cuando fue el atentado contra la AMIA, discúlpenme, o la Embajada de Israel? Todo esto es contenido político. Y entonces acá metemos el tema de los discursos de odio. Discursos de odio que hay que tener mucho cuidado, y acá algunos se ofenden conmigo, cuidado porque el odio está de los 2 lados de la grieta, no de un solo lado. Que hubo contra la fórmula gobernante actual, Alberto Fernández, Cristina Fernández, manifestaciones, ¿cómo puedo decir? Muy duras, sí hubo, es real. Estamos hablando del gobierno actual. Bolsas mortuorias, horcas, o sea, realmente imágenes muy fuertes, que en personas influenciables tenés todo el terreno preparado. Por eso yo pregunté el perfil psicológico de la persona que se deja o no influenciar por los medios de comunicación. Entonces, sigo con Ámbar o la compañera, digo Ámbar porque es el seudónimo, ¿no? O Brenda Uliarte. Nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así. Me quedé perpleja. Fíjense la terminología que emplea Brenda Uliarte, que realmente en los medios de comunicación de alguna manera marca algo con respecto al perfil psicológico de ambos. Ya planteamos este tema, va a dejar mucha tela para cortar en materia de seguridad presidencial, en materia de ciberseguridad, en materia de qué es lo que ocurre en el ámbito político. Y ya entramos de lleno, la primera entrevista del día de hoy que la vamos a tener con Pablo Romá. Obviamente que las preguntas van a estar relacionadas con Sergio Massa, el viaje de Sergio Massa, el plan económico, si tiene plan económico o no, si mejoró la imagen de Sergio Massa. Y de pronto aparece este hecho, este intento de magnicidio. ¿Qué pasó con la imagen de Cristina Fernández? Se fortaleció, vimos todos los medios de comunicación, el gobierno y la oposición, que directamente unificó al peronismo, no al cristinismo, kirchnerismo, solamente con este acto. Todos se sintieron identificados. Esto puede ser contra él,
peronismo, esto puede ser contra el sindicalismo, esto puede ser contra el futuro candidato que pueda tener o no este espacio político. Y también creo que mucha gente de la oposición dijo, la pucha, nosotros criticamos, pero no queremos que se llegue a este extremo, porque nosotros también podemos ser víctimas de una situación similar y que no ocurra como que la persona, no sabemos si por nervios, no nervios y demás, porque esta chica, ¿saben lo que dijo? Que estaba disparando agua. Fíjense el perfil de esta chica, 23 años, muy inteligente, sabe hablar en los medios de comunicación, dijo que disparaba agua. No. Presumo yo, a ver, ¿será por los nervios que no entró la bala en la recámara, que estaba rodeado de tanta gente y tenía que él hacer un acto heroico con los grupos que mostramos antes, estos grupos neonazis? Y el problema se da que en los dos lados de la grieta hay violentos. Y el problema más grave para mí, ¿saben cuál es? A los 2 días hubo un conflicto en un restaurante, parece que una mesa escuchó lo que hablaba la otra mesa, se agarraron a piñas en un restaurante vinculado, quienes defendían o no lo que le había pasado a Cristina Fernández, otro le contestó a la otra mesa que fue un acto montado por la vicepresidenta de la Nación y se agarraron a piñas en un restaurante. Primera reflexión, bajemos un cambio con la hostilidad. Creo que la pandemia fue uno de los causantes. Por otro lado, los discursos de odio tienen un componente muy importante. Discursos de odio que sabemos que algunas imágenes son muy fuertes y se potencian en personas con ciertas características psicológicas como la que vimos recientemente. Bueno, vamos a hablar brevemente ahora de Sergio Massa. Si tenemos las imágenes, Sergio Massa está en la reunión con el Fondo Monetario Internacional. Sergio Massa está con Kristalina Georgieva. ¿Qué es lo que plantea a nivel económico? Estamos viendo ahí a Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que plantea Sergio Massa? Que en materia de emisión monetaria y en materia de déficit fiscal se puede cumplir, y lo que no se pudo cumplir es lo que le había exigido el Fondo Monetario Internacional relacionado con la acumulación de dólares. La meta que le había fijado para este año era de 5.500 millones de dólares. Vamos a tener 2 referentes, un economista el día de hoy y un referente del sector empresarial para que nos comenten un poco cuál es la perspectiva de la política económica de Sergio Massa y el titular, el vocero de CAME, que nos va a decir, bueno, qué es lo que está pasando con el consumo, ¿no? Pero volviendo al tema de Sergio Massa, está buscando conseguir capitales para morigerar el impacto de los faltantes de dólares, que son los que han generado que suba de una manera estrepitosa. Recuerden que hace más de un mes, yo le diría hace 40 días, estaba el dólar a 350 y decían que el gobierno de Alberto Fernández tenía fecha limitada. Ahora se está descomprimiendo el dólar. Primera pregunta que le vamos a hacer a los economistas. ¿Esto marca que está todo bien? Yo les adelanto, no marca que está todo bien, pero de alguna manera, si uno mira los objetivos, cuando a alguien le tocó, porque distinto es un plan económico en una situación de incendio, y otro es un plan económico cuando estás en la oposición un año antes y decís qué es lo que hay que hacer en función de lo que se hace ahora. Sergio Massa toma un plan de incendio, era el dato económico real. En ese plan de incendio puso metas, que el dólar no supere los 300 pesos, se cumplió esa meta. Salió a buscar dólares, fue corrigiendo las metas, porque el primer plan con el dólar soja no funcionó. La segunda meta con el dólar soja está funcionando y está consiguiendo dólares. Algunos actores del sector económico, como Antonio Aracre, dice que esto puede ser superior a la expectativa que tiene Sergio Massa de conseguir 5.000 millones de dólares, pero lo que sí sabemos que las reservas netas del Banco Central, netas, las teóricas por encima de 30.000, pero las netas, el billete disponible, 1.200 millones de dólares. Entonces, algunos dicen que va a conseguir los dólares suficientes. Todo esto va a estar en torno a la gira de Sergio Massa, que también se va a vincular con empresarios del sector energético y del sector de la minería y otros actores de la economía que puedan tener impacto en el corto plazo en nuestro país. Les presento a los invitados del día de hoy. El primer bloque lo vamos a tener con Pablo Romá, qué es lo que está pasando en la política. El segundo va a estar relacionado con los temas económicos. Estamos con el economista Martín Burgos y con Salvador Femenia, que es vocero de CAME. Y el
tercer bloque vamos a estar con José López, secretario general adjunto de FATFA, que tenemos muchos temas para hablar con él. Primero, la visión gremial de lo que ocurrió del atentado. Segundo, las actividades que está desarrollando la Federación. Ya en instantes, acá, por Argentinísima Satelital. Bueno, en la apertura del programa, la editorial, bueno, comentamos varios temas. Estamos con Pablo Romá, ustedes lo conocen. Pablo Romá, ahí está. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Pablo, bueno, muchísimos temas, pero si te parece, como ya nos conocemos y conozco la mecánica de trabajo, porque en el último material, lo digo acá mirando a cámara, Pablo tiene la temperatura, lo que está pasando, y se evalúa comparativamente. Una consultora puede diferir de otra, pero ellos tienen el comparativo. Y la última parte de la encuesta me parece muy importante, todo relacionado con la visión de los políticos de gobierno y oposición, entre ellos Cristina Fernández, y por otro lado, Sergio Massa, ¿no es cierto? Así que si te parece, Pablo, comenzamos con la primera imagen, si la podemos ver a pleno, y le vamos pidiendo, esta es, ¿cómo califica usted la gestión del gobierno nacional? Y acá lo estamos viendo, si te parece, Pablo, yo la leo, muy buena 13,5, buena 12,1, regular 22,1, mala 23,6 y muy mala 26,7. Obviamente prevalece la mala y muy mala comparado con la buena y muy buena. Y bueno, la pregunta, ¿cambió la regular con respecto a la muy mala o mala que había antes? Sí, creció un poquito el regular. Bueno, de todas maneras, lo que hay que tratar de pensar y analizar es cierta regularidad en que hay un posicionamiento negativo sobre la gestión del gobierno. Digamos. Sí. Después me parece que hay algunos movimientos, pero digamos, creo que hay que mirar más las tendencias y en ese sentido la tendencia se viene manteniendo porque la gestión del gobierno está vinculada también al posicionamiento sobre la situación actual del país, a cuestiones económicas, y no termina de generar el gobierno esa confianza en la opinión pública en que el crecimiento económico y ciertas mejoras, como por ejemplo la desocupación, pueden incidir, digamos, en mejores condiciones para sí, desocupación diría, a ver si te parece, desocupación, canasta básica alimentaria, como datos prioritarios, ¿no es cierto? Y el salario básico versus el salario mínimo vital y móvil, eso sí. Es por lo cual, te lo digo no como mi formación de periodista, sino de economista, que es el factor más percibido por la gente, ¿no? Sí, pero eso tiene un el peso que tiene hoy la inflación en la percepción de los principales problemas, yo creo que explica parte del posicionamiento negativo sobre la situación económica, la situación del país y la gestión del gobierno. Sí, en todas las estadísticas, porque ahora vamos a entrar directamente con la de los políticos y con la de Sergio Massa en el ministerio. Porque viste que yo comencé el programa diciendo lo que pasó en una semana. Veo acá los chicos del estudio, es un siglo. Sí. Lo que pasó es un siglo. ¿Sí? Sí, un poco nos pasa también con las encuestas. El escenario cambió mucho de este informe, que es el último. El escenario cambió un montón. Ahora, la encuesta sirve ¿para qué cosas? Y bueno, para ver algunas tendencias que marcan. Bueno, ahora vamos a ver el resto de las placas. Bien, las vamos vamos a la siguiente. Creo que está vinculada con Sergio Massa, a ver si la podemos ver a pleno. Y ahí, bien ahí. ¿Qué cree que hará Sergio Massa con respecto al programa económico del gobierno? Un 14% dice sostendrá el programa actual, pero con mayor apoyo político. Un 15,7% dice implementará un ajuste mayor. Un 12,5% buscará mejorar los ingresos de los sectores vulnerables y la clase media. Un 48,8% dice no tiene plan económico y un 8,8% no lo sabe. Bien. De esta placa, ¿cuándo cerraste este estudio? Ya hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Acá en 2 semanas pasa de todo. Total. Hace 2 semanas cambió el escenario de los dólares financieros. No quiero hablar de dólar blue, de los dólares financieros, que algunos lo llaman en estas 2 semanas dólar empresa. Cambió este escenario. Más allá del escenario de la vicepresidenta de la Nación,
lo que ocurrió. Bueno, contanos un poco. Bueno, nosotros lo que tratamos... Previo, 2 semanas antes, consideraba el 48,8% que no tiene plan económico Sergio Massa. Yo creo que un poco la intención de la pregunta era evaluar de alguna manera cuál era la visión general sobre lo que significaba la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. En un contexto, hace 2 semanas se discutía mucho el tema de quién iba a ser su viceministro. Bueno, y realmente ese conjunto de medidas puntuales que iba marcando o que iba anunciando Massa como ministro de Economía, qué impacto tenían, digamos, en términos de la opinión pública. Por eso un poco esas categorías, digamos, ¿no? Porque había como una continuidad de Guzmán, Batakis, digamos, ¿no? En las primeras anuncios Bien, que sería que sostendrá el programa actual, exacto, pero con mayor apoyo político. Por otro lado, ¿Sabes lo que yo tengo ansiedad? Y no tomes tu próximo, que vas a estar acá en el programa, tu próxima encuesta con este viaje a Sergio Massa, con este tema que logró estabilizar los mercados financieros. Obviamente no se resolvió el tema de inflación, pero si por lo menos cambió o no cambió la sensación térmica, ¿no? Sí, total, un poco lo que también nosotros esperamos, la idea del consenso, ¿no? El consenso del ajuste, ¿no? La segunda categoría, y después, bueno, cierta expectativa de los sectores populares en términos de que las medidas puedan beneficiar los ingresos en este contexto de inflación. A ver si pasamos la próxima. ¿Sí? Y en la próxima placa, lo estamos viendo acá, el estudio dice, ¿qué expectativas le genera la llegada de Sergio Massa al gabinete? Bueno, dice, el 19,9 cree que puede mejorar la situación actual. El 32,1 dice que la situación seguirá igual. El 36,5 que va a empeorar y el 11% no lo sabe. Entonces yo digo, en un escenario dinámico, me pregunto este 11% qué podrá decir a futuro. Y bueno, los que dicen que van a empeorar no lo tenés segmentado por afinidad política, también es... Pero sí, hay un componente ideológico, político en aquellos que tienen la posición más negativa. Ahora, esta pregunta es una pregunta sobre expectativa. Claramente habrá que ver cómo se va desenvolviendo un poco en el tiempo. Yo creo que la gestión de Massa empieza un poco ahora, ¿no? Me parece que todo este Coincido periodo... con vos, yo creo que se ve ahora, inclusive después, tenemos 2 temas. Lo realmente conversado con el Fondo Monetario Internacional, más allá del dólar soja, más allá de estos temas actuales, lo conversado, y también va a influir mucho lo que escriban los medios de comunicación con respecto al viaje. Sí, las 2 cosas. La realidad, llamémoslo así, empática o no del Fondo Monetario, y después la realidad comunicacional, que es otro factor importante. Hablando de comunicación y seguimos con las encuestas. Sergio Massa no está siendo como mínimo un poquito más astuto que antes, en el sentido que larga el dólar soja y en el momento, todos sabían que algo iba a ocurrir, pero lo lanza en el momento menos esperado, busca que no se filtre información. ¿No está teniendo un poquito más de prudencia en la comunicación de las medidas para que tengan este efecto? Sí, yo creo que sí. Creo que el componente político hace que a esa astucia también, digamos, ¿no? Me parece que... El componente político de Sergio Massa. De Sergio Massa, claro, obvio, ¿no? Para tratar de generar ese impacto positivo, de generar esa situación. Ahora, bueno, era un poco lo que él había anunciado al principio en términos de conseguir esos 5.000 millones de adelantos. Ahora vamos a esta que está buenísima. ¿Qué es lo que opina la gente? Porque los economistas y los empresarios que van a venir en un ratito pueden opinar otra cosa. Pero la gente opina, ¿quién es el responsable del aumento de precio? El gobierno. 57,8, el gobierno. Así es. Las empresas, este tema de la gran concentración, el 17,5. El sector agropecuario, el 6,4. Los supermercados, 2,4. Los intermediarios, 5,3. La situación internacional, porque poco peso, la situación internacional, cuando en la eurozona hay un 9,1% de inflación, se triplicó la inflación anual, ¿no? Qué poco peso también tiene cuando comunicamos lo nuestro. Bueno, bien, y otro o no lo sabe. ¿Qué tema, no? ¿El gobierno? Sí, yo un poco lo que venimos hablando. Creo que hay 2 cuestiones en ese posicionamiento sobre el gobierno. Primero, la responsabilidad en la inflación en términos de la regla de juego, ¿no? Y después, por otro lado, en términos de la percepción de quién tiene que resolver el problema, que es el gobierno. Yo creo que, de todas maneras, sobre las empresas hay una cobertura, una protección bastante importante. Porque el número les da bajo. Y bueno, y también un poco en la escala de las categorías, la segmentación hace que si uno pusiera gobierno o empresarios, bueno, quizás ahí sería un
poco distinto, Bien. pero en la segmentación pareciera que los empresarios, bueno, digo, las distintas personificaciones tienen valores bajos. Acá me dejás medio no con la duda de tu encuesta y demás. Esto es una percepción, ¿no es cierto? El impacto de los subsidios de luz, gas y agua, ¿cuánto cree que incidirán en la economía de su hogar? Mucho, incidiría mucho, un 50%, algo, un 34,6%, no incide el 6,7% y aún no lo sabe el 8,6%. Yo te agrego acá, hasta ahora hubo, porque esto cambia dinámicamente, casi entre 85 y 100.000 personas que dijeron, ahora no quiero el subsidio. Primer dato que no nos va a dar el tiempo para hablar en la televisión. La diferencia, a ver, si logran bajar el dólar blue, que lo lograron bajar, y están devaluando a través del crawling peg, ¿sí? El dólar oficial, estamos hablando de 8.000, 9.000 pesos y que uno cede una tarifa. O sea, yo diría, si me quieren que les sugiera un consejo, salvo el que vive en un monoambiente, no tiene hijos y demás, tened cuidado con la decisión que tomé porque de tarifas, o sea, perdiendo el subsidio vas a tener 4.000 pesos, o sea, 4.000, 5.000 pesos. Me refiero a luz, agua y gas, ¿no es cierto? Bueno, contra 20.000 que te puede dar o menos de 20.000, que te puede dar 10.000 pesos, que te puede dar esta diferencia de los $200 que tienen permitido. Bueno, algo incidiría, entonces hizo ruido el tema de las tarifas. Sí, yo creo que sí, porque bueno, digamos, es un tema bastante sensible. Y en este contexto de inflación, bueno, creo que se entiende un poco en ese sentido. Después habrá que ver cuáles son las realidades de cada uno y esto, ¿no? Lo del, la segmentación, qué impacto tiene la segmentación, qué impacto no. Pero bueno, yo creo que las tarifas tienen un componente de sensibilidad y bueno, y un aumento de tarifas. Digo, es una pregunta bastante general. Está claro, pero marca. En realidad esta pregunta estaba vinculada a otra que era qué debería hacer el gobierno con las tarifas, digamos, ¿no? Y en ese sentido, por eso lo hacíamos. Una era más de posicionamiento general y otra de percepción. Y bueno, pero con esto ya la segmentación ya planteada, quedó esa. Tenemos las próximas dos placas y cerramos con esto, si te parece, lo voy a pasar rápido. Una está vinculada, ¿qué es lo que piensa la gente? Con su capacidad de consumo actual. Y la otra está vinculada, porque acá tenemos al economista, Martín Burgos, porque es propensión marginal a consumir o eventualmente la próxima a ahorrar. O sea, en la anterior, vamos al anterior, cortito, le pido disculpas al señor director, al anterior, acá tenemos, fíjense, la capacidad de consumo actual, voy a poner entre muy buena y buena, ¿sí? Un 28%, 28,5%, para dejarlo ahí, entre muy buena y buena. Después tenemos en regular un 40%, que sabemos, si ajustan la variable inflación, el de regular podrá corregirse o no. Mientras tanto, le van a decir otro, mientras que cumple con las metas del fondo, van a decir, y de regular puede pasar a mala. Eso en el campo de juego lo veremos. Vamos a la próxima. Y le tenemos la capacidad de ahorro. A ver, y la capacidad de ahorro actual, muy baja, entre buena y muy buena. Si estamos hablando de un 11%, estoy redondeando los dos cuadritos de arriba. Regular, un 29,7%. Bueno, cerremos con esta información, cómo está percibiendo la gente el tema del consumo y el ahorro. Y bueno, creo que tiene que ver un poco con este contexto actual, es un poco esa percepción, un poco esto que vemos de la actividad económica, pero bueno, la capacidad de ahorro tiene una percepción negativa muy grande. Entonces, bueno, creo que eso tiene que ver también con este escenario de incertidumbre, fundamentalmente, de crisis económica y bueno, y la imposibilidad de planificar a futuro, que bueno, que también hace a esto que veníamos discutiendo mucho del humor social y las expectativas de futuro. Entonces me parece donde vos, este dato de el no poder ahorrar implica, al menos desde mi lectura, un plano en términos de la imposibilidad de la planificación a futuro. Clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Señores, un pequeño corte. Quédate con nosotros acá, en Unidad Federal. Bueno, señores, como lo dijimos, ahora vamos a tener un análisis económico de la situación
con el vocero de la CAME, a ver si lo estamos viendo ya en pantalla, Salvador Femeria, muchas gracias, y un economista, Martín Burgos, del Centro Cultural de la Cooperación. Vimos un analista político, lo que pensaba la gente, ¿sí? En lo que pensaba la gente, si me permitís, Martín, vamos a adelantarnos, si lo tenemos, señor director, las estadísticas que publicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que está relacionado a datos similares a la encuesta que vimos de Pablo Romá. A ver si tenemos algunas imágenes para poder adelantar. El último informe fue hecho el corte del mes pasado, agosto. Sí, ahora los primeros días. Perfecto. De ventas minoristas. Esta. Bueno, ahí tenemos, ventas minoristas de la pequeña y mediana empresa. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Acá dice menos 2,1%. Variación interanual. Interanual. Agosto contra agosto. Bien. Bueno, ¿qué es lo que está marcando? La mensual más 1,4%, sí, y en 8 meses el 1%. O sea, el acumulado de enero-agosto 2021 contra acumulado de enero-agosto 2022, 1% arriba. Bien, estamos viendo que todos los bastones azules, esto corresponde desde noviembre del año 21 hasta abril, donde fue habiendo, o sea, donde hubo progresivamente, interanual, una recuperación de las ventas minoristas, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a la próxima placa, a ver qué es lo que publica la Confederación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa. Y acá tenemos de las ventas, hay un promedio ponderado, y ahora vamos principalmente los sectores, ¿no? Sí. El promedio ponderado acá me le dio una caída del 2,1%, textil e indumentaria golpeado, ¿no? Sí. Golpeado, casi un 16%, ferretería, material, un 0,4%, farmacia y perfumería, un crecimiento del 2,9% le dio a la CAME, y calzado y marroquinería cayó, bazar, decoración, cayó. Y alimentos y bebida creció. Sí. Bien, y ahora te escucho. Bueno, tomemos el contexto, ¿no? Sí. Como vimos en la placa anterior, hasta abril, digamos que fue el impulso después de la salida de la pandemia, con todos índices positivos. A partir de ahí empieza a sentirse el impacto de la persistencia de la inflación. Sí. Ahí se empieza a ver el tema de que el poder de compra no alcanza, no se llega a fin de mes. Hubo un rebote en junio de 2022, efecto un poco de ya anticipo del aguinaldo, gastar a cuenta, y también hubo un fin de semana largo también ahí que impactó, el del Día del Padre. Sí, señor. Salvador, vos que estás en la CAME, la pregunta, sí, que te hago es la siguiente. Conocer distintos sectores, porque después, sí, nos metemos con Martín Burgos con la macroeconomía. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que yo observo? Un crecimiento así, o sea, algunos sectores que están regular, otros que están mal, y otros que están bien, otros que están muy bien. Entonces, cuando en la macroeconomía te dan un dato de la macro, por ejemplo, el sector metalúrgico en general, con el acero hubo mayor producción. Entonces, cuando uno ve determinados sectores, ya de las grandes empresas, ¿no? Pero cuando ve determinados sectores, ve esta asimetría. ¿Qué asimetrías ves vos en la pequeña y mediana empresa? No, la pequeña y mediana empresa, la diferencia que tiene con la gran empresa es que no tenemos las perspectivas que tienen ellos. Sí. Es un poquito del día a día. Sí. Y entonces lo que pasa en la macro, la incertidumbre, la volatilidad que hay, impacta directamente en la actividad. Vos pensás que esto que estamos midiendo nosotros es exclusivamente PYME. Sí. Y lo que decías también de industria, también lo que medimos es PYME, universo, sí, PYME, claro, que tiene una problemática muy diferente, sobre todo en la parte de abastecimiento, en recursos, en capital, en acceso al crédito. Todo eso que hoy la PYME le cuesta muchísimo o no tiene. Claro. Acceso al crédito hace rato que no tenemos, salvo algunos planes que vienen por el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de la CEPYME, que también, viste, no llega mucho, son planes fondeados con determinada cantidad de dinero. No es fácil acceder, tiene sus trámites, tiene sus tiempos, y la PYME hoy, ya te digo, es día a día. Bien. Hoy el tema del consumo nos pega, el universo PYME nos pega, sobre todo por una cuestión de competitividad. Cuando hay volatilidad en los precios, venimos de un julio durísimo para todos, para grandes y para chicos. Hubo un pequeño rebote ahí en alimentos y bebidas porque había caído un montón. Cayó 9% mensual en julio. Pero yo te voy a decir algo. Sí. Te va a preguntar el consumidor. ¿El sector alimento y bebida no se pasó de la cuenta con los precios? Sí, puede ser,
Pero el tema es que la pyme, nosotros no somos formadores de precios. Sí. Es más, es muy posible que estemos resignando rentabilidad ¿Sí? porque no podemos trasladar todo lo que nos viene. Es lo mismo con el tema impositivo, ¿no? Muchos saldos a favor, que es parte del capital de trabajo que tenemos, Sí. que no se recupera fácilmente, todo eso pega en la rentabilidad. Entonces, vienen aumentos fuertes, como fue en julio, que pegó un salto. Julio fue todo incertidumbre. Agosto, si bien se mesetó a niveles altos, pero por lo menos hubo un poquito más de previsibilidad y más o menos se regularizó el tema del abastecimiento, ¿no? Clarísimo. Bueno, vamos a la macroeconomía. ¿Cómo nos ordenamos? Nos conocemos allá con Martín Burgos, Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, ¿cómo nos ordenamos? Sergio Massa. Sí, desde la política, en un principio. Bien, desde la política. Yo en la editorial arranqué, dije, a ver, vos viste que previo a lo que está pasando ahora, en el mes pasado decía, bueno, no tiene plan. Sergio Massa se puso, bueno, que el dólar no supere a 300, esa meta la cumplió. Sí, sí. Esa meta la cumplió. Se fijó metas en materia de emisión monetaria, ¿sí? Y la única que en el encuentro con el Fondo Monetario, que lo estaremos viendo estos días en los medios de comunicación, no va a poder cumplir con las metas que le pide el Fondo de Acumulación de Dólares. No obstante, el dólar soja parece que empieza a funcionar. En una entrevista que le hice el día de ayer a Antonio Aracre, tira más optimismo del que uno tiene, pero bueno, es un referente del sector empresario. Que diga que puede conseguir más dólares de lo que tiene previsto no es un dato menor en este escenario de crisis. Ahora te escucho a vos. Sí, me parece, digamos, por un lado, la crisis financiera que vivimos desde junio es una crisis que, ya lo dijimos acá, no era una cosa muy, muy grave, en el sentido que se podía manejar perfectamente desde los bancos públicos y los distintos fondos que hay. No obstante, se le escapó un poquito la tortuga y bueno, todo eso generó la zozobra, el impacto sobre el dólar que tuvimos. Simplemente hay una conclusión bastante rápida a esto, es que cuando tenés dólares, el dólar paralelo enseguida Baja. vuelve a niveles o perspectiva de tener dólares, porque hoy por hoy lo que hay es perspectiva de tener dólares, ya enseguida lo dominás al dólar paralelo. Pero, disculpa, ¿puedo interrumpirte acá? No Sí, lo tomes sí, a sí. mal. ¿Sabes por qué lo digo? Porque a veces como la gente te pregunta a diario en los medios, no solamente por la formación económica, te pregunta, y bueno, mirá los dólares financieros, mirá el MEP y contá con liqui. Para no entrar en el debate del dólar blue, ¿sí? Claro, Sabemos que bueno, que de alguna manera si lo miramos en el horizonte se va acomodando entre los financieros. Sí. Eso visualizás una mejora ahí. Sí, hay que ver cuánto, obviamente, pero bueno, eso es muy difícil siempre de pensarlo. Pero bueno, una crítica también a todo lo que se hizo en estos 2 años, que evidentemente se podría haber acumulado mucho más reservas y se le dio a las grandes empresas la posibilidad de pagar sus deudas en dólares. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es que las pymes, por ejemplo, no pueden importar los bienes de capital e insumos que necesitan para producir, con lo cual eso tal vez más que tanto que como este hecho de que las grandes imponen los precios y las pymes tienen que agarrar los precios que ponen las grandes, es tan importante como esos fenómenos en la relación entre grandes y chicas, el hecho de que las grandes se hicieron de las reservas que se acumularon en 2020 y 2021 y las pymes en este 2022 se quedaron sin reservas para poder pagar las inversiones que necesitan y quedan un poco presa en el mercado interno y muchas veces terminan en algunos segmentos del mercado presa del único proveedor, que es un proveedor nacional. Qué buena síntesis que hiciste. No sé si la comparte Salvador, ¿no es cierto? Porque esta síntesis que las grandes empresas pudieron, porque sabemos que hubo saldo exportable favorable, que había dólares y demás, que fueron las beneficiadas, y vos decías, no, nosotros había créditos a tasa cero, había un montón de líneas crediticias. ¿Coincidís con lo que dijo acá? Sí, coincido y aparte un poquito lo dije yo, con lo que te contesté antes. Lo seguimos viviendo, o sea, el acceso a lo que tiene que ver, algo con importado, está un poco más atenuado, la verdad que es así, pero llegamos a un momento de mucha dificultad, que el horizonte era, si no se arreglaba un poquito, se paraba la producción. Sí. E impactó de alguna manera en la producción, porque ante la falta de producción de materias primas, te digo, algo que se fue tapa, el tema del papel tissue, sí, la pasta base de celulosa, que se importa toda, hay una sola empresa en Argentina que la produce para sí mismo,
y el resto dice, estamos bajando. Yo vi algunas empresas de mi distrito que lo fabricaban, que de 50 empleados estaban con 15, o sea, impacta ya el nivel de empleo en la producción, ¿cierto? El tema, ¿no? Seguimos con lo macro, dale. Sí, eso digamos, me parece importante. Y tal vez más importante que el tema del acceso al crédito de las pymes. Muchas veces uno cuando habla del otro lado, tal vez hablando con los funcionarios, lo que te dicen es que a veces hay créditos otorgados, pero a las pymes no le otorgan efectivamente el bien de capital, porque es un bien de capital importado, con lo cual queda un poco en el medio. Las pymes tienen el crédito, pero no pueden importar el bien de capital. Entonces, como resultado de todo esto, me parece importante mencionar esto y sosteniendo un poco los datos que se presentaban recién. Empieza a haber una recesión de la macroeconomía debido al hecho de que no se importa más y entonces eso te termina parando la producción. Y no es que ese freno a las importaciones es algo que constituye un camino hacia el desarrollo y la sustitución de importaciones. Porque no es algo programado, no es algo planificado. Es algo reactivo. Sí, es que no hay más dólares para importar. Entonces, punto, te paramos la producción. Y eso es lo peor que puede pasar, porque te impacta directamente el empleo y te impacta datos importantes después como el desempleo. Estás lanzando mucha claridad en los conceptos ahí de la gran empresa en la medida. Entonces, vamos a este tema. Buenísimo lo que está diciendo, pero la pregunta que se la puede hacer uno acá, o la gente allá, por la ansiedad, los trabajadores, todos los profesionales, todo es, bueno, ahora se cortó. Si de alguna manera Sergio Massa consigue incorporar dólares, ¿le podrán abrir el grifo para que se importe bien y no se importe mal? Bueno, eso es toda la discusión. Sí. Porque ya se ha producido un excedente comercial en el 2021. Sí. 2 años en los cuales tuvimos unas exportaciones superior a las importaciones, fenomenal. No obstante, todo eso se fue dilapidando en distintas cosas que al fin y al cabo los lobbies van y te piden, y está bien que sea así, pero eso en términos macroeconómicos, ceder a los lobbies no es algo bueno. Claro. Entonces hay que tener, yo siempre digo un poco, la suma de los lobbies es menor a la totalidad, que la totalidad sería un buen proyecto de país. Sinergia negativa. Exactamente. Un buen proyecto de país con claridad respecto a la importancia de las pymes, de que es relevante que las divisas que estén disponibles debido a las exportaciones se dediquen a efectivamente proveer de maquinaria para las inversiones de las pymes, de esa forma que pueda crecer el mercado interno, que puedan crecer incluso las exportaciones de las pymes, porque obviamente una cosa tiene que ver con la otra. Me parece que eso es tener un buen proyecto de país, y lo que no puede pasar, y yo creo que esa es la gran duda que uno siempre, digamos, o por lo menos la gran discusión que uno tiene, es que de cara a las elecciones, hay tal vez, de las elecciones presidenciales del que viene, hay como una posibilidad de que al haber dólares estos se vuelvan a dilapidar de nuevo en los distintos pedidos que hay de los distintos sectores sociales, en un escenario en el cual las reservas se están volviendo obviamente un objeto de disputa y de redistribución del ingreso entre los distintos sectores. Clarísimo. Y eso a veces no se visualiza tan bien, porque es tal vez un poco teórico, es guita, con lo cual no queda claro para la gente. Me parece que las pymes lo tienen que tener muy en cuenta, porque obviamente es hacia dónde vamos. Salvador, sensación térmica, no quiero, ya tenemos los datos y demás, porque este país en una semana pasa de todo. Para bien y para mal, Yo creo que es así, Para bien y para mal. Sensación térmica. ¿Qué estás viendo en los empresarios? ¿Ven, a pesar de estar ahora en un túnel, ven una luz? ¿Ven una posibilidad de reacomodamiento? A ver, partamos de la idea de que las medidas que tomó más o menos uno las considera más o menos correctas. Bueno, él lo dirá mejor que yo no soy especialista, pero evidentemente no sé si hacen el efecto en la macro y en la micro tan rápido como hace falta, así como pegó la crisis. El escenario que tenemos hacia adelante es de incertidumbre, no podemos realmente decir qué va a pasar de acá a fin de año ni el mes que viene. Bien. Sobre todo por lo que venimos midiendo, lo que venimos viendo. Me quiero referir un poquito a lo que dijo él. Sí. La verdad que el modelo de país tiene que tener muy en cuenta a las pymes.
porque las pymes somos chiquitas, pero somos muchos. Creo que lo he hablado acá ya en tu programa. Y emplea mano de obra. 98% de las empresas son pymes. El 98% y un poquito más son pymes. Y dan empleo casi el 70% de la mano de obra registrada. Y es un dato la que mayoría de lo que produce sostiene el mercado interno. Y tienen potencial para exportar con las condiciones necesarias, que nosotros hace poco con los funcionarios les dijimos, hace falta un régimen un poquito más claro y de mayor accesibilidad para que la pyme pueda exportar, porque no puede afrontar la burocracia de una gran empresa. Salvador, muchísimas gracias. Martín, muchísimas gracias. Señores, no se vayan, se quedan con nosotros. Continuamos acá en Unidad Federal. Vamos a tener a referentes de la Federación. Vamos a preguntar de todo en instantes. Bueno, estamos con dos referentes de la Federación, a ver si lo podemos ver. José López, secretario adjunto de la Federación. Rodolfo, acá el titular ya figura ahí en el Zócalo, el apellido, bueno, quien se ocupa de toda la parte de comunicación y capacitación de la Federación. Les voy a pedir a ambos, breve, yo sé que en una semana pasa de todo acá en hacemos un programa, nos reunimos, vamos a una charla, vamos a Cuesta Blanca, y acá en una semana pasa de todo. Y la semana pasada hubo un hecho que marca algo muy importante. Me refiero al intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. ¿Cuál es la visión de ustedes del ámbito gremial o de la Federación en particular? Sí, nosotros desde FATFA tenemos que repudiar el atentado contra la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es algo grave. Nosotros los trabajadores tenemos que tener una posición firme, como la tenemos los trabajadores de farmacia, en repudiar esto, pero por sobre todas las cosas ser los cuidadores de nuestra democracia. Nosotros tenemos que ser, porque nos costó mucho a los trabajadores, en algún momento tuvimos que poner los mejores cuadros, lamentablemente en los 30.000 desaparecidos, los mejores cuadros que tenía el movimiento obrero. Sabemos de qué hablamos, sabemos de lo grave que es esta situación. Entonces, por eso digo, ¿no? Tenemos primero solidarizarnos, repudiar, y la justicia tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias para que esclarezca el hecho y que esto que pasó no quede en el olvido, que el culpable que lo pague, y los trabajadores estaremos firmes defendiendo esto, que es nuestra querida democracia. Bueno, Rodolfo, ya escuchaba la reflexión del secretario adjunto, que es el nombre de toda la Federación. Viste que yo le decía a José, en una semana pasa de todo. Y de la Federación trabaja muchísimo. Hay temas de acción social en el día a día, o sea, así como fue un capítulo hace 2 semanas, un tema de capacitación, otro es la recorrida del secretario adjunto en distintos sindicatos del país. El Día del Niño se celebró un hecho importante. Contanos un poco. Sí, en realidad se está haciendo un hecho tan importante en todo el país, ¿no? Sí. De todos los sindicatos que están hoy federados, y bueno, y la verdad que es un trabajo que vienen realizando ya de hace muchos años, y bueno, qué mejor que el secretario general esté presente, ¿no? en una filial tan importante como es Salta, ¿no? Tenemos imágenes, ahora mientras que vos vas comentando, vamos viendo las imágenes. Acá tenemos una toma aérea. Y bueno, sí. La verdad que fue algo tan lindo, ¿no? Ver a los chicos ahí con tanta felicidad y disfrutar ese día, ¿no? Qué mejor que también lo exprese José, que él estuvo ahí disfrutando también junto a los chicos, y al secretario general, que también lo ha disfrutado, ¿no? Bueno, acá este programa es muy federal, esta unión federal marca esto. Bueno, contanos un poco, bueno, qué importante el tema de acción social, ¿no? Porque va más allá del entretenimiento esto, ¿no? De unir a la gente, ¿no? Sí, primero, principal, decirte que
en varias filiales de nuestra federación se hacen este tipo de trabajos. Sí. En este caso tenemos lo que ocurrió en Salta, que una alegría tremenda, ¿no? Por ser el secretario general de Salta, pero después de 2 años de no poder hacerlo, ¿Viste qué tema, no? de venir de la pandemia y ver correr a nuestros hijos ahí En un lugar abierto. la verdad que uno lo emociona. No lo pudimos hacer, como lo hacemos todos los años en nuestra frente de nuestra organización sindical. La calle estaba en reparaciones, así que nos prestaron, un gremio hermano, Luis Fuerza, nos prestó sus instalaciones para hacerlo, con un agregado más, ¿no? Tenerlo a nuestro conductor, a nuestro secretario general, visitándonos en la provincia para compartir con nosotros esto que es tan lindo. Ver a un niño jugar, ver a un niño con un juguete, ver a un niño con un panchito, que quizás algunos de nosotros en nuestra infancia no lo tuvimos, y ver que se puedan divertir, pasar un domingo a la mañana con juegos, con payasos, con regalos, con sorteo de bicicleta. No, estamos viendo las imágenes. Para que no me invitaste, tendría que haber sorteado en bicicleta, pelota de fútbol. Después, los chicos con todos los, ¿cómo se llama? Con todos los muñecos, eso, estaban fascinados, ¿no? Mirá esa alegría, esa chiquita que le están pintando la carita. La verdad que uno que viene de abajo y le costó mucho nuestra infancia, ve esto y a uno lo emociona. Te decía, contar con nuestro secretario general que le hable a los niños, había más de 500 chicos con sus padres. Lo venimos haciendo hace mucho tiempo. La comisión directiva en su conjunto, tenemos una agrupación política que se llama Hay Equipo, trabajando al lado de los niños. Entonces, viendo, a nosotros nos llena de alegría poder hacerlo. Creo que nos divertimos igual que los niños corriendo ahí, ¿no? Cuando llega esta fecha. Por eso decía, no estar 2 años sin hacerlo para nosotros son 2 décadas. Entonces, este domingo lo pasamos bien, lo pasamos lindo. Ahí está Sergio Haddad, ahí está el secretario Estuvo general. Sergio con nosotros, ahí lo vemos en pantalla con todos los compañeros de la comisión y de Hay Equipo. Trabajamos más de 50 personas en esto, todo el sábado, el domingo. Yo los rostros los conozco realmente impresionados. Mirá los regalos. Le voy a pedir a Rodolfo. Rodolfo, acá como responsable gremial de la comunicación, se hace todos los gremios en el país. ¿Sabes por qué tengo esta pregunta? Y hay que remarcarla porque a veces se estigmatiza a los sindicatos. Entonces, no, total, ¿sí? Y acá yo veo un montón de delegados gremiales trabajando para este evento, ¿no? Contanos un poco la impresión a nivel nacional, ¿no? Sí, o sea, uno ve, ¿no?, el trabajo que esto no se organiza en un día, 2 días. Esto es una organización que se viene realizando con tiempo y ponerle una fecha. Y de ahí sale en todo el país las filiales a hacer su trabajo. Y bueno, cada uno desde su lugar, uno ve que en forma federal cómo se van ingeniando cosas, ¿no?, para que los chicos puedan tener una sonrisa. Así que nosotros lo que hacemos, el trabajo de prensa, es informar y a su vez publicarlo en todas nuestras redes de Instagram, Facebook, página web. Tenemos Twitter, que pueden ingresar todos los trabajadores de farmacia del país y pueden también ver el trabajo que se van haciendo, y ahí se van a ir viendo también los secretarios generales, gremiales, la comisión directiva de cada filial, ¿no?, que es tan importante que lo conozcan y que a veces todos los elogios que llegan a través de las redes por el trabajo que realizan cada uno, ¿no? Y más en esta fecha tan importante, ¿no? Y como bien aclaraba José, después de 2 años de pandemia, o sea, no poder hacer este tipo de festejos tan importantes que son
qué mejor que los chicos y los papás, trabajadores de farmacia, la mamá, trabajadora de farmacia, y que los chicos puedan tener un momento así tan lindo, ¿no? Aparte, bueno, el trabajo que lleva, ¿no? Porque esto es un trabajo para que puedan compartir toda la familia, no es un trabajo que solamente pueda compartir los chicos, y bueno, está reflejado, ¿no? En estos videos, ¿no? Clarísimo, ¿no? La verdad, clarísimo lo que dijiste. Esto es sensibilidad social, esto es inclusión, esto es trabajo en equipo, esto realmente es liderazgo gremial, importantísimo. Como cierre del programa, estás a cargo vos del cierre del programa, ¿sí? Como cierre del programa, una reflexión final fuera de este tema, ¿no? Vinculado a lo político gremial. ¿Cuál sería, cómo podemos Primero contarte, Gustavo, que la semana que viene en la provincia de Salta hay una fiesta muy importante para los salteños, que es la fiesta del Señor y la Virgen de Milagro, sí, donde nuestra organización sindical también está presente como un actor social que así debe ser, recibiendo a los peregrinos. Y en lo que es el sindicato y lo que es el hotel, van a estar la comisión directiva del Sindicato de Farmacia recibiendo a los peregrinos que vienen de la parte norte de nuestra provincia. Y también esto hace 2 años que no lo hacíamos, pero siempre lo hacemos. Esto en la importante tarea social que vos remarcás, también vamos a estar presentes en lo que es la fiesta nuestra, la fiesta católica de la provincia de Salta, en honor al Señor y la Virgen Milagro. Y bien lo que decía también un poco Rodolfo, ¿no? Todo un trabajo, y yo tengo que recalcar lo que pasó en Córdoba hace 2 semanas, donde más de 100 trabajadores estuvieron en el tema de los cursos de capacitación, liderazgo, oratoria, que es para la política de la federación que conduce Sergio Haddad, que es una de las premisas que tenía que él en su campaña prometió, uno de los puntos en llevar a cabo. Es importantísimo eso, porque el material humano que se vio ahí, desde los profesores, desde los profesores que dieron la capacitación, y todo el material humano del secretario general, la juventud tuvo presente, todo un marco de, como dice el programa, ¿no?, de una unidad federal. La verdad que eso yo lo tengo que recalcar, esa decisión política de nuestro secretario general, y como cierre de este programa, yo lo felicito a vos, que tuviste gran parte que ver en todo esto, en lo que los compañeros empiezan a aprender en la segunda charla que se hace, ahora en marzo se va a retomar esto. Es importantísimo. Eso yo quiero recalcarlo como una decisión política de nuestro conductor de vuelta, te lo repito, importantísima. Bien. Ese es el camino, ese es el camino que debemos recorrer los trabajadores de farmacia dentro de la formación, de la capacitación, para poder representarlo a todos los compañeros trabajadores de todo el país. Yo por eso tengo que felicitar una vez más al compañero Gustavo, que nos dio unas charlas, muy agradecido. Al compañero Rodo, que organizó, sí, pero sobre todas cosas, a nuestro secretario general, que tomó la decisión política para hacerlo. Muchísimas gracias, José. Gracias, Rodolfo, lo mismo, muchísimas gracias. Señores, nos vemos la semana que viene acá en Unidad Federal, la señal más federal del país, por Argentinísima Satelital.